Somos eclectisas y ambas nos llamamos Isa, dos almas deseosas de aprender y como resultado de ello enseñar y sanar. Hablamos de nuestro camino personal, nuestras experiencias, lo que usamos en nuestras vidas y lo que nos ha servido a nosotras para avanzar hacia la conciencia de unidad. Gracias por encontrarte con nosotras en este momento y lugar y sostener la frecuencia de amor y expansión que necesitamos como humanidad. Discurso sobre la iniciación egipcia del sepulcro. Sin embargo, hasta que no regresé a Egipto para hacer iniciaciones más avanzadas, no me di cuenta de que en mi propia identificación como sanadora había una forma más sutil de obstinación egoísta. Esto no se me reveló hasta que emprendí las experiencias más intensas de enfrentar la muerte de cabeza y los procesos de muerte más avanzados, los cuales se practican conscientemente en los ritos del sepulcro. Fue durante estas iniciaciones que conocí los reinos del infierno. En mi voto de aliviar el sufrimiento, comenzó a surgir una gran fuerza que crecía dentro de mí. Era como la fuerza protectora de una gran madre tigresa o leona. Estaba decidida a curar y eliminar el sufrimiento de tantos seres como fuera posible. Estaba particularmente decidida a encontrar una manera de eliminar el sufrimiento de aquellos que estaban profundamente atormentados dentro de sus almas, los que tú llamarías dementes, perturbados de mente y cuerpo. Podía ver y sentir la inmensidad de lo que cargaban. Podía ver las energías adheridas de espíritus desencarnados. Descubrí que podía ayudar a estos espíritus a soltar a su huésped y seguir adelante en su viaje. Quería aprender formas más expertas y efectivas de hacer este tipo de curación. Y sí, me parece importante que hablemos aquí un momentico, porque era lo que Jesús también hacía, ¿cierto? Entonces me parece muy lindo que nos muestren, que nos desvelen, como estábamos pidiendo ahorita en la meditación, eso que estaba velado, porque de hecho la Biblia decía que María Magdalena estaba llena de esos espíritus, ¿cierto? Y que cuando Jesús entró en contacto con ella, expulsó esos espíritus. Entonces, es muy lindo ver cómo la realidad que nos presenta aquí Catherine, que nos presenta aquí Claire y Catherine, es diferente, ¿cierto? A través de esta regresión. Y es muy bonito porque no es algo que esté exento a cualquier ser humano. Si nosotros aprendemos las técnicas para hacerlo, las técnicas de protección que necesitamos cada uno como ser humano, es una posibilidad que cada uno también puede hacer. Y siempre yo reitero algo, y es que Jesús nos dijo en algún momento, ustedes pueden hacer lo que yo hice y más, ¿cierto? Entonces, por eso me parece importante traerlo en este momento. Sí, muchas gracias, Isa. Acotar acá que la curación de nuestros cuerpos involucra la holisticidad del ser que somos y que por moda, por New Age y por lo que sea, hemos caído en el juego de que con energía se soluciona el cuerpo materia, el cuerpo físico, y eso no es verdad. Lo primero que necesitamos resolver es la materia, porque es lo más denso, y para la materia existe nuestra medicina. Después de ahí, evidentemente, la materia se fisura, se daña, se altera, porque nuestro cuerpo etérico ya está fisurado. Esas fisuras hay que corregirlas, esas fisuras hay que sellarlas, y para eso existen personas que tienen este manejo energético, pero es la completitud, la completud de vernos holísticamente lo que va a hacer que no nos separemos de la unidad que somos, que nos sigamos viendo algo como esto es lo mejor, solo natural y no me tomo el medicamento porque no lo necesito. No, por favor, volvamos a esta unidad que somos para seguir atando y trayendo partes nuestras fragmentadas, que este es como el trabajo. Ella acá nos está describiendo su gran poder de suturador energético y de ahuyentar este tipo de energías, que también lo decimos,
En los estados de enfermedad, en los estados de psicosis, de adicción profunda, entidades de baja vibración succionan la energía de estos seres, y esto lo sabemos todos. Como en mis primeras iniciaciones egipcias, de nuevo descendí a las oscuras y cavernosas cámaras del templo, donde fui encerrada en espacios pequeños como sarcófagos. Durante mi anterior estancia en Egipto, había aprendido algunas de las técnicas básicas para aquietar mis signos vitales. Pensé que ahora estaba suficientemente preparada para practicar los aspectos más avanzados de los ritos del sepulcro. Mientras recibía este entrenamiento, conocí a las diosas guerreras, las madres oscuras, Sekhmet, Durga, Kali, Demeter y muchas otras. Había algo acerca de la energía de la madre oscura, la presencia incondicionalmente amorosa, que está dispuesta a descender a los reinos del infierno, donde encuentra a sus hijos perdidos y sufrientes y los devuelve a la luz. Esta capacidad de amar tanto era de lo que yo quería encarnar y practicar. Quería destruir la idea de la muerte y extinguir las causas del sufrimiento. Qué lindo como lo plantea, es tanto el amor que desciende al inframundo, ¿cierto? Para rescatar las almas de sus hijos. Entonces es otra manera de verlo también. El problema era que estaba falsamente motivada por una expresión más sutil del deseo del ego. Sin haber comprendido aún el vacío ilusorio de todos los pensamientos, emociones y formas, seguía apegada a una identidad que crea separación y sufrimiento. Todavía, en la dualidad, le daba energía a un falso yo, el sanador salvador, que lucha contra lo que considera la causa maligna en la enfermedad y el sufrimiento, aunque había vislumbrado lo que es estar más allá de un yo, seguía apegada al propósito de, entre comillas, sanar, algo que, entre comillas, yo juzgaba malo y dañino, algo que según, entre comillas, yo, no tenía derecho a expresarse, entre comillas, tal como es. Dentro del juego de la dualidad, en mi mente condicionada, todavía no había aceptado la, entre comillas, esencia del sufrimiento, permitiéndole ser como es, sin saber aún que mi corazón compasivo era lo suficientemente grande como para aceptarlo y dar las innumerables expresiones de sufrimiento un lugar suficiente amplio como para descansar. Aún no había experimentado un espacio en mi mente, guiada por mi corazón compasivo, en el que la naturaleza liberadora de la impermanencia y la aceptación pudieran proporcionar el, entre comillas, sufrimiento, el espacio suficiente para relajarse y disolverse de nuevo en la luz y el vacío que realmente es. Y por supuesto que aquí tenemos que comentar, porque probablemente Isa y yo, lo digo personalmente, pero creo que Isa también puede caer ahí en ese rol de salvadora, sanadora, ¿cierto? Y de alguna manera todo terapeuta o profesional de la salud cae en eso, y de hecho, sobre todo los profesionales de la salud que hacen un juramento hipocrático. Porque juzgamos desde lo que nos enseñaron, desde los paradigmas que tenemos previos, que creemos que algo es bueno o malo, y eso que creemos que es malo se lo queremos quitar o queremos sanar, y no permitimos ni siquiera a nosotros mismos, porque de hecho yo pasé por algo en estos días, no nos permitimos ese sufrimiento o lo disfrazamos. Yo tuve en estos días una situación con mi padre, que es uno de mis grandes maestros, y finalmente me permití llorar y sentirlo y también darle, de alguna manera, justificarlo, ¿cierto? Justificar el comportamiento, porque finalmente yo le dije que a eso yo había venido al planeta. Entonces yo también dije, bueno, de pronto él también vino a eso. Entonces, después de que terminé la conversación, me di también la oportunidad de sentirlo, llorar y hablarme en voz alta y hablar con mi divinidad y decirle por qué siempre tenemos que llegar a esto, ¿cierto?
Entonces, es entender que nos tenemos que permitir ese momento de dolor, ese momento de sufrimiento, aunque muchas veces hemos dicho que el dolor es inevitable y el sufrimiento es una decisión, pero hay momentos en los que de alguna manera debemos permitírnoslo y darle, como dice aquí María Magdalena o María de Betania, que son la misma, eh, darle ese espacio para que se relaje, para que se tranquilice, para sentirlo, sin necesidad de sentirme salvadora ni de mí misma ni de nadie, sino que es dejar como ese sentimiento, yo me lo imagino como las de mar, ¿cierto? Como que llegue, no apegarme a él y aferrarme a él, sino permitir que llegue y se vaya con esa serenidad que llegarían las olas, no en un mar turbulento, aunque si es turbulento, pues si lo necesitamos pasar así también, ¿cierto? No sé qué piensas tú, Isita. Sí, exacto. Bueno, yo he estado en el transcurso de mi vida reflexionando mucho este tema precisamente porque una de mis profesiones está relacionada con la salud y bueno, y uno de mis contratos álmicos es ser una visitante sanadora. Y es que hay que remontarnos a eso profundo que probablemente se encuentra en el viaje de autoconocimiento en soledad, cuando tú te das cuenta quién eres y a qué vienes. Y, y entrar en esto es muy interesante porque los seres que buscamos más allá, que hemos buscado más allá, nos hemos perdido muchas veces para seguir encontrándonos y que probablemente seguiremos para seguir encontrándonos, nos hemos dado cuenta que nos mueve un profundo deseo de ayudar a la humanidad. Pero cuando estamos queriendo ver qué es lo que nos mueve nuestro proceso egoico de estar separados y de seguir viendo proyectado el sufrimiento en otros, que en realidad es un sufrimiento propio. Y desde ahí entendemos entonces que nosotros venimos con un contrato de traer luz para devolver la fuerza al otro, simplemente sabiendo que no sanamos a nadie, porque en realidad sana es la fuente a través mío, en el ser que está dispuesto a sanar, y esto Jesús lo dijo varias veces, él no podía hacer milagros si el otro no tenía una disposición grande de sanar, y es que nos vemos en el camino que hay personas que no quieren salir de su enfermedad porque hay una ganancia secundaria. Entonces, desde ahí, devolverle al otro el poder de que él sepa, o incluso nosotros, de que nadie nos va a sanar, de que solo en el reconocimiento de nuestra divinidad lo podemos hacer cuando nos anteponemos hacia esa situación que nosotros mismos hemos creado, es que se da la sanación. Entonces de ahí ni siquiera hay que sanar. De ahí solo deberíamos de hacer en esencia lo que nos mueve, sea sanar o no, sea hacer un servicio o no, simplemente buscando esa identidad propia del Dios que somos encarnado, que se quiere manifestar en experiencias, y desde ahí también estaríamos haciendo nuestro trabajo de luz. Pasa que hay una línea muy delgada, como dice ella, entre un deseo de querer sanar y un deseo egoico de querer salvar. Y esto es otro proceso profundo que podríamos comentar, pero que también vienen de las heridas que tenemos en nuestro proceso, en nuestro viaje infinito de luz, por el cual nosotros también hemos hecho ciertos trabajos, precisamente no con la luz, que hoy hace que sintamos mucha culpa y que estemos haciendo labores de luz como las estamos haciendo ahora. Viéndome a mí misma separada del otro, en este caso, las energías malévolas y sufrientes de los reinos del infierno, creo un escenario donde el cual representar el papel de la justa indignación y la superioridad espiritual, entre comillas, encerrada en el sarcófago, estaba decidida a no salir hasta que hubiera vencido al enemigo, entre comillas, o al menos hasta haber adquirido una mayor comprensión de cómo actuar con los seres malignos que hostigan, victimizan y violentan a sus huéspedes. Estaba decidida a hacer lo que pudiera para que dejaran de causar daño. En mi ingenuidad e ignorancia, quería liberar a estos espíritus incorpóreos de su sufrimiento y devolverles la salud y plenitud.
De alguna manera sentía que podía ser tan poderosa que podía liberar esta batalla. No sabía que mi insistencia en sanarlos era la misma conciencia abusiva que resistía a ser sanada. Enfrentarme y resistirme al mismo tiempo, al mismo tipo de energía guerrera que yo estaba emitiendo, fue mi perdición. Cuando las huestes demoníacas y yo nos enfrentamos, y antes de que pudiera hacer nada, experimenté una subida espontánea de la energía Kundalini. Quedé expuesta a una angustia y un tormento indescriptibles. Vi los reinos del infierno en toda su crudeza. No estaba suficientemente preparada para ese horror inexpresable. En mi perplejidad, mi propósito de sanar se evaporó en la cruda brutalidad que me envolvía. Perdí la concentración, pensé que me moría, todo se volvió oscuro. Entonces escuché un sonido dentro del vacío. Dentro del sonido sentí la innegable presencia y amor de Yeshua. Mientras mi cuerpo permanecía en coma al cuidado del sacerdote y las sacerdotisas que me asistían, mi espíritu voló con mi amado a la cueva de los Himalayas, donde él estaba realizando un largo retiro de meditación. En mi momento más oscuro, él había tomado conciencia de mí. Él, como la gran madre, voló hacia mí, descendió y me elevó. Mis cuerpos de conciencia sutil hacia la luz, llevándome sobre las alas de su amor. Qué lindo esto y qué chévere que María de Betania nos ponga esto sobre la mesa, porque yo creo que también he pasado por esos momentos egoicos donde digo, no, yo voy a ayudar a tal persona, yo le voy a ayudar a sanar, yo le voy a ayudar a salir de esa situación, o a liberarla de esos pensamientos o de esas situaciones. Y ella nos dice, eso es puro ego, ¿cierto? Porque ni siquiera nosotros nos sacamos a nosotros mismos de esas situaciones para decir que vamos a sacar a otros de ello. Y esto me recuerda también cuando yo empecé con Reiki, que lo empecé pensando en ayudar a sanar a personas de mi familia, pero nunca lo pensé para mí misma. Y en el primer nivel te, de alguna manera te chocan con esa realidad porque te dicen, el primer nivel es para ti. Y me dice, para mí, yo necesitaba eso. Y sí, sí lo necesitaba. Entonces es muy lindo porque de alguna manera nos hace ver que primero somos nosotros, que primero tenemos que ayudarnos a nosotros y en la medida que nos vamos ayudando a nosotros, vamos adquiriendo la destreza, llamémoslo así, para ayudar a otros también, la certeza, la seguridad, la destreza, para ayudar a otros. Entonces es entender que primero soy yo, que primero me tengo que ayudar a mí, que primero me tengo que amar a mí, para poder de mí emanar a otros. Y muy lindo también Exacto. cuando habla de que Yeshua se dio cuenta, ¿cierto? Y como esa gran madre que ella describía anteriormente desciende a las profundidades o al inframundo por sus hijos, asimismo Yeshua desciende a esa profundidad o a esas vivencias que está teniendo ella a nivel energético, viene y la lleva también a la luz. Qué interesante porque no podemos desconocer que la potencia también de estos hermanos oscuros es muy grande y que no sabemos qué tan fragmentados tenemos nuestra percepción de lo que somos. De hecho, mucho, porque nos identificamos muchas veces conscientemente con el ego. ¿Cuántas inconscientemente todavía lo hacemos y ni siquiera nos damos cuenta? Y es que ante la mínima vibración baja, ellos van a remeter. Así que es como un proceso de mucho cuidado porque claro que tenemos libre albedrío y pues que María era una gran iluminada y una gran adepta para estos temas, pero a veces lo tomamos muy a la ligera, con juegos, con tablas Ouija y con temas que podrían ser muy arriesgados también, incluso con muchos manejos esotéricos o livianos de lo que es la energía y de lo que son estas energías. Y es como no tenerles miedo, pero también es como respetar, ¿cierto? No te veo ni por encima ni por debajo, sos un igual, en otra vibración. Y esto es todo un desarrollo. Así es, sí, sí. Las semanas pasaron
y recién cuando mi padre vino a buscarme, recuperé la conciencia. Después de regresar a casa de mi madre en Betania para recuperarme, pasaron muchas semanas sin que tuviera mi menstruación. Lentamente me di cuenta de que el calor abrasador del fuego Kundalini me había dejado estéril. A través de esa profunda experiencia de transmutación, llegué a saber lo que antes no podía saber. Un indescriptible amor y devoción por Yeshua comenzó a resucitar mi corazón. Aquí dentro de la cueva de mi corazón roto, sellé mis votos a mi verdadero gurú y al amado de mi alma. Encontré por fin la plenitud de la sanación. Con seguridad llegué a saber que fue el amor de Yeshua el que me acunó y trajo mi alma de regreso a su templo físico. Siempre rendiré homenaje a mi amado y a la Gran Madre por los regalos de una nueva vida. En la radiante luz de la cueva, donde Yeshua estaba de retiro, nos unimos en una gracia y unión indescriptibles. Libre de mi cuerpo, recordé que era su eterna esposa y él mi eterno esposo. Nos prometimos que de alguna manera tendríamos la satisfacción de estar juntos físicamente en el plano terrestre y sería con la bendición de Miriam de Tiana. Qué lindo esto. Y qué lindo también que sin necesidad de que hayan cuerpos físicos involucrados, estos cuerpos energéticos o estos cuerpos espirituales tengan la posibilidad de vivir una experiencia tan bella y de reconocerse, ¿cierto? De reconocerse como esos amados eternos. Y qué lindo también cuando dicen que cuando lo puedan vivir físicamente sea también con la bendición de Miriam de Tiana, sabiendo ya que también fue una esposa de Jesús. Fue una lección de humildad, pero no me sentí destrozada del modo en que el alma se quiebra y se rinde. Lo destrozado fue mi orgullo, mi arrogancia y mi obstinación. Meses después en Betania, Marian y yo oímos la noticia de que Yeshua y Miriam de Tiana habían regresado, que estaban en Galilea y que pronto vendrían de visita. Miré profundamente en mi corazón, cada porción de mi corazón, cada lugar oscuro que aún contenía un susurro de resentimiento y celos persistentes. Puse luz y perdón en cualquier sentimiento de ser traicionada, hasta que todo el miedo fue abrazado y transformado en aceptación y regocijo por Yeshua y Miriam. Estaba decidida a curarme de mis propios demonios. Si podía ayudar a otros a curarse desde dentro, entonces ciertamente podía comandar mi propia nave y ponerla en orden. Podía elegir encarnar plenamente la verdad de la unión divina que recordé en la cueva con Yeshua. Y ahí, Isa, es lo que decís de qué hermoso es ver al otro con ese desapego, y es que recordemos que Jesús y María fueron llamas gemelas, pero Miriam de Tiana probablemente también, porque las llamas gemelas no se encarnan hombre-mujer, sino que se encarnan dos hombres y dos mujeres para ver el espejo perfecto. Y probablemente desde desmitificar o desde deshacer el error de cualquier vibración que sea menor al amor, pudo abrirse también esa comprensión. Eso también lo vimos con Adán, Cadmón, Eva y Lilith. Antes que probablemente el catolicismo solo nos lo contó con Eva y con Adán, pero en realidad también eran cuatro y sostenían la frecuencia de una era que conocíamos como Mu, que fue antecesora a Lemuria, que también fue una era de luz donde la Tierra vibraba en quinta dimensión y que sostuvimos mucho tiempo y que también caímos ahí precisamente por juegos del ego, que el catolicismo lo llama la serpiente o Lucifer encarnado en la serpiente. Así es, Isita. Y es muy chévere también cuando cuando aquí María de Betania hace la analogía con una nave, ¿cierto? Porque yo que soy toda empeliculada con las naves espaciales y todo esto, yo me lo alcanzo a imaginar. Y pues ella habla aquí de que ciertamente podía comandar su propia nave
y su propia nave es su ser, su cuerpo, su Merkaba, su mente, ¿cierto? Porque cuando nosotros podemos de alguna manera dominarnos, porque probablemente nunca lleguemos a un total dominio, pero cada vez estamos en esa práctica más afianzada, porque eso, digamos que es parte de lo que venimos aquí al planeta. Eh, cuando nosotros comandamos esa nave, podemos también enseñar a comandar la nave. No puedo decir que cuando llegaron había logrado completamente lo que me había propuesto. Cuando mis ojos vieron a Yeshua y luego a Miriam en su radiante belleza, sentí un pinchazo, un aguijón. No queriendo que ningún vestigio de celos envenenara nuestro amor, corrí tras ese aguijón. Lo seguí a lo largo de vidas y vidas. Corrí tras él, lo aferré y lo puse en mi amplio corazón. Vi que Miriam estaba haciendo lo mismo. Se cubrió la cara con su chal y suspiró profundamente hasta que recuperó la compostura. Cuando miré brevemente a Yeshua, supe que él vio y sintió lo que estaba pasando con nosotros. Miró brevemente hacia abajo y pude sentir una energía que emanaba de él. Era como el calor del sol después de una noche muy fría y helada. Su mirada amable, aunque penetrante, comenzó a transmitir energía desde el corazón y comenzó a derretir la defensa de mi ego, así como esta misma energía amorosa había restaurado la plenitud de mi alma en la cueva del Himalaya. Podía sentir que María también se estaba volviendo menos rígida y acorazada. Recibimos la gracia de esta hermosa sanación en cada célula de nuestros cuerpos. Aquí me parece también importante, Cita, dos cosas. Lo primero es que cuando ella dice que sintió ese aguijón y se fue tras el aguijón, porque de alguna manera nos está revelando que estas situaciones o estas emociones no vienen solo de esta existencia, sino que están remembrando, recordando, rememorando situaciones que hemos vivido en existencias anteriores. Entonces, cuando nosotros vamos detrás de esas emociones que no tienen una explicación o que sí la tienen en esta existencia, pero que no terminamos de sanar, y vamos tras esa huella, como dice ella, encontramos también la forma de traerlo al presente y ayudarle a sanar, y sanar nuestras vidas o sanar nuestros niños internos, los que fuimos en esta existencia o los que fuimos en otras, y traer toda esa información para desvelarla y mostrárnosla a nosotros mismos y entender que el otro no es el que tiene la culpa y que no estamos buscando un culpable, sino que estamos entendiendo que es una reacción por una acción, ¿cierto? Y otra cosa que quería también resaltar desde hace unos 2 o 3 párrafos, es que cuando ella habla de estos rituales, cuando ella habla de estas experiencias, yo podría imaginarme una mujer madura y resulta que todavía son unos chicos adolescentes o jóvenes, muy jóvenes, ¿cierto? Que no llegan a los 30 años y que hablan con una sabiduría y una experiencia admirable y que de alguna manera yo lo pensaba cuando lo leíamos, que es como la universidad de ese tiempo, ¿cierto? Es como, y a mí me encantaría ir a esa universidad en este tiempo. Que sé que tengo la posibilidad a través de mis cuerpos energéticos, ¿cierto? Pero me parece muy lindo cómo esa dedicación, cómo sabían desde tan jóvenes o tan pequeños, como digamos a qué vinieron, ¿cierto? Y de alguna manera eso se ha perdido, pero se está volviendo a rescatar, ¿cierto? Cómo nos conectamos con ese ser superior que nos muestra el camino. Exacto, todos estamos haciendo un proceso de ascensión, de iluminación, como lo llamemos, es perfecto, y también es perfecto no recordar nada porque nosotros estamos iluminando esas sombras como nos lo mostró Ana. La clave es buenísima, genial que hayan sido humanos para que puedan también
ver y decirnos y contarnos para que nosotros como humanos entendamos la profundidad también de las emociones y del cuerpo como la brújula de las vidas, porque es realmente el que contiene la información, cómo realmente nos completamos, no es el rechazo hacia eso que siento, y lo que siento me trae una información, ¿de dónde viene? Ok, listo, voy, la busco. Es la armonización de ese sentido, de ese sentimiento, de esa sensación, que fue el trabajo que indiferentemente o por decirlo de algún modo, Yeshua ayudó a que se mimetizara y se hiciera también a través de la emanación de su propia energía amorosa para que se pudiera tomar un respiro y se pudiera abrazar ese dolor y esa herida realmente, porque somos nosotros los seres que hagamos trabajo y que podamos alcanzar un grado de cristalización, los que vamos a sostener otros seres humanos que hoy vemos como hermanos que no les interesa este tema, están viviendo su vida dual y que es perfecto que también así lo sea, pero llegará el momento en que el proceso del ego, lo que el ego nos cuenta, la ambición, las guerras, el dinero, la materialidad, va a dejar de importar y van a pasar a otro grado de conciencia, más conectados al corazón. Y ahí también, como todos hemos tenido guía y ayuda, vamos a estar para apoyarlos probablemente, o van a estar otros seres para apoyarlos. Y desde ahí este proceso es vital. Entonces, sentí la exquisita presencia de Miriam por primera vez. En mi dolor me había cerrado a ella. Ahora podía recibir la embriagadora esencia de su alma y me sentía realzada por su belleza no disminuida. Antes de que la noche terminara, estábamos sentados todos juntos, compartiendo nuestras vidas como si nunca hubiera existido un momento en el que no hubiéramos conocido una alegría tan armoniosa, una paz tan sublime. Y así fue como mi reunión con Yeshua se cumplió, tal y como he dicho. Poco después viajamos a Egipto y a Grecia. A nuestro regreso al Monte Carmelo, celebramos mi dichoso compromiso con Yeshua. Luego viajamos a la India, donde conocí el hermano de Yeshua, José el joven, y Johannes, el hijo menor de Yeshua, y Miriam. Como he dicho, conocí a muchos maestros y santos que parecen abundar en esta tierra lejana. He sido llevada a las profundidades del gran misterio dentro de templos, ermitas y cuevas. Empecé a ver con nuevos ojos. A lo largo de los años que caminé con Yeshua, mi corazón y mi cuerpo se curaron. Mi fuerza, vitalidad y resistencia física aumentaron. Fue como si hubiera nacido de nuevo. Mi vida ha conocido el milagro redentor del amor, porque mi vientre se abrió milagrosamente en la noche que has llegado a conocer como la última cena. La concepción de la niña que se mueve ahora en mi seno pronto nacerá como una luz para el mundo. Descansando ahora en los brazos de Yeshua, él me susurra suavemente que ve más niños para mí, para nosotros, nacidos en lugares donde aún no he estado. He oído que algún día, posiblemente, iremos al monte Bugarak, en la Galia, y a Avalón, en Britania. La abuela Ana y Yeshua han compartido sus historias de estos lugares y de los miembros de la familia que viven allí. Tal vez es allí donde nacerán los niños aún por venir. El futuro no está disponible para mis ojos. Estoy contenta, estoy en paz. Que la paz sea contigo, mi querida amiga. Escuchemos ahora al marido de Mariam, Natanael, que apoyó a Yeshua y al drama de Cristo Magdalena con todo su corazón y su alma. Amén. Que el camino salga a tu encuentro. Que el viento te sople siempre de espaldas. Que el sol brille cálido sobre tu rostro. Que la lluvia descienda mansa sobre tus campos y hasta que volvamos a encontrarnos. Que Dios te sostenga suavemente en la palma de su mano.